Y en el día 468 de la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania se enfrenta quizás a uno de los mayores desastres en lo que son justamente este más de un año de guerra, este año casi y medio de combates, porque lo que pasó en la represa de Kajovka en Jersón, en el sur del país, es verdaderamente un desastre del que apenas empezamos a tomar dimensión. Quiero que veas el momento, esta madrugada, en el que esta importante represa hidroeléctrica volaba por el aire. Una explosión que no está clara si fue producida por un misil, si no está clara si fue producida por minas o bombas puestas directamente sobre la represa. Digo esto porque Ucrania, que obviamente acusa a Rusia de haber realizado este ataque, dice que no se pudo haber producido por un misil, sino que fue a través de bombas dispuestas o de explosivos dispuestos expresamente sobre la superficie de esta enorme represa y que por eso la explosión tuvo las consecuencias que tuvo, mientras que Rusia denuncia acá un acto de sabotaje por parte de Ucrania. Ahora, este fue el momento de la explosión. Yo quiero que ahora vayamos un mapa para ubicarnos y después vayamos a ir viendo algunas consecuencias de lo que generó esta explosión. Lo que significa que una represa de esta importancia explote y que un río de la importancia del río Dnipro quede desbordado sin la contención que generaba esta represa. Lo que ves acá, el cuerpo de agua, es el Dnipro. El Dnipro es el río más importante de Ucrania. Es el río más importante de Ucrania. Es como si estuviéramos hablando del Támesis para el Reino Unido, para que tengamos una dimensión. Es el río que, fíjate vos, que no es casualidad que te divide el blanco del rojo. Es decir, el territorio que Ucrania tiene y ocupa y el territorio ucraniano que está bajo ocupación rusa, porque justamente es difícil de franquear y explica que justamente Ucrania tenga dificultades para recuperar todo este territorio que está justamente en manos de Rusia. Y este importante río que, fíjate, ahí al norte, si llegamos a ver, está la central nuclear de Zaporizhia. Es un río que está conectado con la central nuclear de Zaporizhia. La central nuclear, recordamos, ¿no? La más importante de Europa. Ahora vamos a la central nuclear. Lo importante acá es que esta es la zona donde estaba la represa de Nova Kajovka. Una represa que, al haberse desbordado, fíjate cómo quedó después de la explosión, empezó a irradiar, a irrigar agua por absolutamente toda la zona de Jersón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Esto es lo que está pasando ahora. Fíjate, justamente una represa que se fue, entonces el agua empezó a pasar. Dos cosas. Obviamente, el río viene desde el norte hasta el sur. La desembocadura, ¿cuál es? El Mar Negro. ¿Qué va a pasar? La represa te contenía. Vos fíjate que acá te muestra claramente el mapa. Ves la gran cantidad de agua que viene acá y cómo el flujo de agua disminuye, porque la represa lo que hace es crea un embalse y regula la cantidad de agua que pasa. Vos acá tenés que a los dos lados del río, hacia la derecha, donde está la zona ocupada por Ucrania, y hacia la izquierda, donde está la zona ocupada por Rusia, vas a tener inundaciones. Ya se están viendo inundaciones. La estimación es de hasta 16.000 personas que pueden verse afectadas y que pueden perder sus casas. La gran ciudad acá es Jersón, obviamente. Fíjate, esto es lo que está pasando ya ahora. Como zonas que quedaron completamente inundadas. Y esto recién empieza, porque esto va a ir fluctuando según cómo vaya el cauce del río. Acá lo que están planteando algunos expertos es que el impacto ambiental que esto puede generar, primero es gente que quizás, pueblos que terminan completamente tapados por el agua y gente que quizás nunca recupera sus casas, pero además un desastre ambiental, por lo que implica que todo esto quede cubierto de agua, que zonas que durante muchísimos años, porque es una represa de la década del 50, que durante muchísimos años estuvieron al descubierto, hoy quedaron tapadas con agua. Y va a ser muy difícil en estas condiciones construir una represa, con lo cual están modificando todo el panorama natural, no solo social, de todo lo que es el sur de Ucrania. Acá consecuencias que puede tener, por ejemplo, para Jersón, sin energía, porque era una represa hidroeléctrica que abastecía de energía al sur de Ucrania. Para Crimea, esto paradójicamente, acá tenés a la península de Crimea, también puede afectar a Crimea, que está bajo control ruso. Por eso todavía hay muchas dudas respecto de quién
voló esta represa y hay acusaciones cruzadas. Y lo último, lo que te contaba de Zaporizhia, la central nuclear de Zaporizhia. ¿Por qué? Porque parte que no haya represa significa que entonces vas a tener menos cantidad de agua río arriba, porque ya no tenés la contención que te ofrecía la represa. Eso puede pasar, puede generar que entonces haya menos agua que sirve para refrigerar la central nuclear de Zaporizhia, que una central nuclear sin agua para refrigerar es potencialmente un problema.